A ver, imaginen por un momento que una creencia religiosa, que se ha mantenido como un mandato divino durante casi un siglo, cambia de la noche a la mañana. Y no una creencia cualquiera, sino una que ha estado ligada a decisiones de vida o muerte para miles y miles de personas. Pues bien, hoy vamos a analizar justo eso, un cambio doctrinal que está sacudiendo los cimientos de una de las religiones más conocidas del mundo. Bueno, vamos directos al grano. El 20 de marzo de 2026, el liderazgo de los Testigos de Jehová, al que llaman el cuerpo gobernante, soltó una auténtica bomba, un cambio monumental en una de sus creencias más fundamentales. Una prohibición que ha sido su seña de identidad durante décadas, de repente se alteró drásticamente. Y aquí la tienen, la frase que lo cambió todo. La pronunció Gerrit Lodge, uno de los miembros del cuerpo gobernante, y dice así: cada cristiano debe decidir por sí mismo cómo se utilizará su propia sangre. Parece una frase simple, ¿verdad? Pues en la práctica acaba de desmantelar 80 años de una prohibición súper estricta sobre guardar la propia sangre. Es que el contraste es brutal. Para que nos hagamos una idea, antes de esta fecha, si un testigo permitía que le sacaran sangre para guardarla, aunque fuera para una operación suya, se enfrentaba a la expulsión. Así de claro. Ahora esa misma acción es una decisión personal. Se ha pasado de una ley divina inamovible a una cuestión de conciencia. Un giro de 180 grados. Y para entender bien de qué estamos hablando, es fundamental este concepto, la sangre autóloga, que dicho de forma sencilla no es más que la sangre de uno mismo. Lo que permite este cambio es que una persona pueda, por ejemplo, donar su propia sangre semanas antes de una operación para que se la pongan si hace falta. Un procedimiento médico súper común que para ellos, hasta ahora, estaba terminantemente prohibido. Claro, para captar la verdadera dimensión de este cambio es súper importante entender qué es lo que había antes. La doctrina que esto reemplaza no era un detallico menor, no, era uno de los pilares, una prohibición que de hecho se había ido haciendo cada vez más y más estricta con el paso del tiempo. Esta política se fue construyendo por capas. Todo arrancó en 1945 con una prohibición general. Pero el punto de inflexión, el que lo cambió todo, fue en 1961. A partir de ahí, aceptar sangre se convirtió en motivo de expulsión. Luego, en el año 2000, hubo una pequeña concesión con las llamadas fracciones de la sangre, pero el dogma principal, el núcleo duro, se mantuvo intacto hasta este cambio tan radical de ahora sobre la sangre autóloga. Y ojo, que cuando hablamos de expulsión, no estamos hablando de una simple regañina. Es una de las sanciones más duras que existen en esta comunidad. Significa el ostracismo total. Los familiares y amigos reciben la orden directa de cortar todo tipo de contacto social con esa persona. Así que, saltarse la norma de la sangre no era solo una desobediencia a Dios, es que tenía unas consecuencias sociales absolutamente devastadoras. Y todo esto, inevitablemente, nos lleva a la parte más dura, más trágica de esta doctrina. Porque las reglas teológicas al final tienen consecuencias muy reales en la vida de la gente, y en este caso el coste se ha medido literalmente en vidas humanas. Esta cifra es para quedarse helado. Según estimaciones basadas en datos médicos, más de 33.000 testigos de Jehová han fallecido desde 1961 por negarse a recibir tratamientos con sangre. Vidas perdidas por seguir una política que, ahora, ha sido modificada en su misma base. Pero es que la organización no solo defendía esta norma, sino que celebraba a quienes morían por cumplirla, como si fueran mártires. Su revista, Despertad, llegó a publicar las fotos de 26 niños y jóvenes que fallecieron y los ponía como ejemplos de fe. Sus muertes, vistas bajo la nueva política, podrían considerarse ahora el resultado de un trágico y evitable error de interpretación. Y aquí es donde la cosa se pone teológicamente, muy compleja. ¿Cómo justifica la organización este giro tan radical sin cargarse su prohibición general sobre la sangre de donantes? La respuesta es un ejercicio de argumentación bíblica, cuanto menos fascinante. A ver, durante décadas, la prohibición de guardar sangre se basaba en una ley del Antiguo Testamento, del libro de Levítico, que decía que la sangre de los animales había que derramarla en el suelo. El argumento era que la sangre es de Dios. Pues bien, ahora, para justificar el cambio, se apoyan en una escritura del Nuevo Testamento, de Colosenses, para decir que aquella ley antigua ya no aplica a los cristianos. En la práctica, es como si hubieran desactivado el versículo que usaron durante 80 años para sostener toda la prohibición. Y claro, aquí es donde salta la gran pregunta, la que se está haciendo muchísima gente. Si el pilar que prohibía guardar sangre se ha caído porque dicen que la ley mosaica ya no aplica, ¿por qué se mantiene tan rígida la prohibición de recibir sangre de un donante? Porque esa prohibición se basa en un decreto del libro de Hechos, de una tradición muy similar. Es una contradicción lógica que está generando un debate interno muy intenso.
Como es de imaginar, un cambio de este calibre no se queda ahí. Esto no ocurre en el vacío. Abre una auténtica caja de Pandora de consecuencias legales, internas, médicas, que van a marcar el futuro de la organización, sin duda. El impacto se nota sobre todo en 3 frentes. El primero, la responsabilidad legal. ¿Podrían ahora las familias de los fallecidos demandar a la organización? Segundo, una crisis de credibilidad. Si se equivocaron en algo tan sagrado, ¿en qué más podrían haberse equivocado? Y tercero, el impacto bioético. Este cambio soluciona un problema para cirugías programadas, sí, pero deja el más grave de todos completamente intacto. Y este es el punto clave, el meollo del asunto. La nueva norma es genial para una operación de cadera, por ejemplo, pero no sirve de nada para la víctima de un accidente de coche. En una emergencia, cuando no hay tiempo para nada, el testigo de Jehová sigue enfrentándose a la misma elección terrible. O acepta una transfusión de un donante y se arriesga a la expulsión, o la rechaza y se arriesga a morir. La muerte física frente a la muerte social. Así que al final, la pregunta que queda en el aire es esa, ¿no? ¿Estamos ante un paso valiente, una actualización necesaria que va a salvar vidas en el futuro? ¿O es en realidad una admisión silenciosa de que la política anterior, la que costó miles de vidas, fue un trágico y mortal error de interpretación humana? Una pregunta cuya respuesta, me temo, resuena de forma muy distinta para cada persona afectada por esta doctrina.